El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, después de los duros tiempos de pandemia que tuvimos y que todos recordamos, podríamos decir que este es el año de nuevo en que comenzamos a celebrar este recorrido cuaresmal que inicia con el miércoles de ceniza, de una manera diferente como estábamos quizás más habituados antes, si bien es cierto que siempre hay que tener cuidados. Bien sabemos que el miércoles de ceniza marca para nosotros los cristianos católicos el comienzo de uno de los tiempos litúrgicos que llamamos un tiempo fuerte. Es este tiempo de la Cuaresma, que son 40 días que celebramos antes de la Pascua, como se hacía también desde los primeros siglos de la Iglesia, en la liturgia. Y era un recorrido durante el cual, como también hoy la Iglesia nos invita a hacerlo a nosotros, nos preparamos para celebrar el día de Pascua, para renovar el misterio de la resurrección y sobre todo para sentirlo, vivirlo de nuevo en la vida personal y en la vida de la comunidad, en la vida familiar. Llegar con gozo, con un corazón renovado a esa celebración que para nosotros culminará pues también en la noche del Sábado Santo. Pero no debemos acostumbrarnos a hacerlo todo como habitualmente lo hacemos cada año, quizás porque así nos lo manda pues nuestra fe y la liturgia. No, tenemos que hacer lo posible porque lo que celebramos en la liturgia toque nuestro corazón y nuestra vida. La palabra de Dios que hemos leído hoy es la que leemos normalmente todos los años en el día del miércoles de ceniza. Estos textos no se cambian, de manera que dejémonos guiar por la palabra de Dios para que penetremos una vez más hoy en el significado de este tiempo cuaresmal, que estoy seguro que en todo caso todos ustedes lo saben. Hay una gran advertencia en el Evangelio de hoy cuando se nos habla de las 3 notas que en el Evangelio aparecen como más características del tiempo de Cuaresma. Jesús continúa en el Sermón del Monte. Veníamos celebrando o escuchando en estos últimos domingos partes diferentes del llamado Sermón del Monte de Jesús. Y hoy nos encontramos también con un capítulo más
de ese llamado Sermón del Monte. Jesús le habló a la multitud desde una pequeña montaña, cuando comenzó hablándoles de las bienaventuranzas. Y hoy, como lo ha venido haciendo en estos últimos domingos, va penetrando un poco más como en la vida cotidiana, en la vida práctica de su gente. También podríamos decir, pues hoy nosotros lo mismo. Y este evangelio de hoy, pues llama la atención sobre esas tres notas características de la Cuaresma, como les he dicho, y que todos recordamos siempre, año tras año. Jesús se ha referido en su enseñanza a la limosna, a la oración y al ayuno. Y fijémonos cómo hace una dura advertencia a sus oyentes, diciéndoles, en todos los casos, no hagan como los hipócritas, que hacen las cosas, pues sobre todo por aparentar, por hacer un papel que no corresponde. Esa palabra hipócrita, por cierto, viene del griego y tiene relación con el teatro, porque la gente se ponía una máscara, como se hace hoy, el que actúa en un teatro, se ponían una máscara en esa época para representar un papel. De ahí viene esto. De manera que hipócrita significa hacer pues un papel diferente al que nosotros tenemos. Es aparentar ser otra persona. Y el Evangelio advierte duramente contra eso. No seamos hipócritas, ni en relación con la práctica de la limosna, ni de la oración, ni del ayuno, porque muchas veces caemos ciertamente en ese error que es el que justamente fustiga a Jesús hoy, duramente en el Evangelio. En general podríamos decir que sobre los tres elementos o notas que no debemos olvidar en la Cuaresma, a la que la Iglesia nos invita hoy también a que nosotros, digamos, practiquemos, vivamos, intensifiquemos en nuestra vida, pues nos invita a hacerlo de manera discreta. No tenemos que ir con rimbombancia, anunciando ciertamente a la gente nuestras obras de caridad con el prójimo, ni qué tanto oramos ante Dios, ni cómo hacemos nosotros nuestros ayunos. Son siempre elementos que deben invitarnos a profundizar en cómo vivir de la mejor manera nuestra vida de fe. Todos tienen que ver en nuestra relación con Dios, pero sin embargo podríamos discriminar un poco más y quizás relacionar la práctica de la limosna con nuestra relación con los hermanos, con el prójimo. También Jesús nos ha invitado en estos últimos días a reflexionar en ese sentido. La limosna entonces es una práctica que tiene que ver con nuestro amor con el prójimo, con los hermanos. Es salirnos de nosotros mismos y ser capaces de mirar pues las necesidades de nuestros hermanos. Por eso se nos invita en este tiempo a que quizás practiquemos la limosna de muchas maneras. Cada uno verá, no se trata simplemente de dinero, por supuesto que también se incluye eso, pero cada uno verá qué es lo que tiene que dar, si dinero, si tiempo, si disposición para las personas, para escuchar. Cada quien puede mirar qué es lo que puede dar a su prójimo, a los hermanos, y eso está relacionado con la limosna. En cuanto a la oración, pues la oración tiene que ver directamente, más directamente, en nuestra relación con Dios. Hay muchas maneras de orar, hay distintos gustos para orar. Tenemos una riqueza en la oración en la iglesia. Hay a quienes les gusta orar en grupo, con cánticos y alabanzas. Hay a quienes les gusta la adoración. Hay a quienes les gusta una oración más meditativa. Lo importante es que nosotros, cada uno vea también a qué se acomoda más su gusto y su ser personal, para que entre en lo posible en una relación, en un diálogo más directo con Dios en este tiempo, para hablar con Él, para darnos cuenta de qué quiere Dios de nosotros. La oración nos ayuda a descubrir eso, la voluntad de Dios en nuestra vida. Y en este tiempo se nos invita a que salgamos de tantas distracciones y nos preocupemos también más, como seres creyentes y personas espirituales, por pues vivir más intensamente la oración. También está el oficio divino. Y la otra práctica, pues el ayuno. El ayuno tiene que ver quizás más conmigo mismo, porque se trata de que yo pues me prive
de aquello que realmente es superficial y secundario, pero no por hacerlo de una manera simplemente material, sino que eso me sirva a mí para darme cuenta quizás cuáles son las necesidades de los hermanos. Aquello de lo que yo me privo, quizás le hace falta a muchas personas en este mundo, cerca de mí o lejos, pero le hace falta a muchas otras personas para vivir dignamente. No se trata aquí tanto de discutir qué podemos comer o no. Si ponemos el ayuno por referencia a la primera lectura del profeta Joel, nuevamente tenemos que decir lo que allí se describe. ¿Cuál es el ayuno que el Señor quiere? Ustedes me excusarán que lo diga de esta manera, pero muchas veces entramos en la discusión o me preguntan a mí si es que podemos comer carne o no, o pescado o langostinos. Eso es una tontería, hermanos. El ayuno no tiene ese sentido. Como les he dicho, es sobre todo que nosotros miremos algo de lo que nos privamos, que no tiene que ser sencillamente algo que comemos. Miremos de qué tenemos que privarnos hoy también. Cada uno sabrá en su propia conciencia. Y démonos cuenta que eso, de lo que nosotros nos privamos, quizás le hace falta a otras personas. Es para que tengamos también un sentido mayor de justicia con los otros. Que yo deje de ser quizás tan consumista y me dé cuenta de lo que otras personas pues necesitan y quizás yo acaparo. De manera que el ayuno que el Señor quiere, lo dice Joel claramente. Quiero un corazón verdaderamente que se desgarre, un corazón que cambie, que salgan de sus egoísmos, que se abran las prisiones injustas y todo lo otro que nos dice el profeta. De manera que no se trata pues de simplemente una vivencia exterior de cosas que yo quizás quiero hacer. Podríamos decir que la palabra de Dios hoy nos invita nuevamente a vivir una verdadera religión, no una religión basada en lo externo, en los ritos, en lo que debemos cumplir para sentir que lo estamos haciendo bien. Eso sería caer en el mismo error de los fariseos a quienes Jesús criticaba. Jesús nos invita a vivir una verdadera religión, una verdadera fe. Que esta palabra de Dios hoy nos guíe para que tengamos más claro cada vez por dónde debe ir nuestro recorrido en esta Cuaresma. Amén.